Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos entrar de nuevo en la comodidad de su hogar para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, como si nada, ya casi llevamos 6 meses de diversas restricciones debido a esta crisis mundial, la pandemia del COVID-19. Estas prohibiciones y restricciones en Guatemala han diferido de un tiempo para otro. En algunos tiempos fueron restricciones de movilidad, en otros incluso restricciones de permisos para laborar, y así la hemos ido pasando mes a mes. Estas prohibiciones también restringieron las reuniones públicas de las iglesias y otro tipo de eventos, por lo cual las iglesias tuvimos que movernos hacia transmitir nuestros mensajes a través de estas plataformas virtuales en las cuales estamos llegando el día de hoy. Esta crisis también nos ha mostrado la importancia de, como cristianos, mantenernos comunicados y en contacto a través de grupos pequeños, como fue al inicio del cristianismo. La Biblia dice en el libro de Hechos que los primeros cristianos se reunían en el templo, pero también dice se reunían por las casas. En verbo, nosotros le llamamos a esto las iglesias en el hogar. Pero también, para hacer una referencia al inicio, podemos recordar que muy pronto después de que Jesús resucita, empieza una persecución contra los cristianos de parte de diversos emperadores romanos. Vemos entonces que ellos prohibieron a los cristianos reunirse, prohibieron la adoración a Dios, y ellos tenían que seguirse reuniendo, solo que de manera secreta, en algunos lugares conocidos como las catacumbas. Las catacumbas en realidad eran unos lugares diseñados como sepulturas, en túneles, y entonces los cristianos se reunían secretamente. ¿Por qué arriesgaban su vida en ese tiempo? Porque ellos veían la importancia de mantenerse en comunión. Debido a que las actividades públicas de más de 10 personas están prohibidas, entonces muchas iglesias hemos tomado la dinámica de también reunirnos de manera virtual a través de plataformas como Zoom, como Google Meet y otras. Yo quiero invitarte a que tú no pierdas la oportunidad de seguir conectado con tus hermanos, de seguir siendo edificado, de orar por otros, pero también que puedan orar por ti. Cuando ya no hubo oportunidad de reunirse en el templo, entonces las reuniones en grupos pequeños fueron clave. Yo creo firmemente que también eso sigue funcionando el día de hoy, la oportunidad de seguir conectado a un grupo que nosotros llamamos iglesias en el hogar. Ahora, ¿qué pasaría si aún esas actividades estuvieran prohibidas? ¿Te has puesto a pensar? Fíjate que estuve leyendo un artículo de que en la China comunista, tú sabes que en los países comunistas ellos regulan las creencias de las personas, establecen prohibiciones para reunirse para los cristianos, aún en algunos lugares son perseguidos. Resulta que en la China comunista, ahora que vino este problema del COVID, muchos cristianos ahí en la China se reunían también de manera virtual, en grupos pequeños. Eso está prohibido también ahora ahí en este lugar. Quiere decir entonces que establecieron una prohibición de adorar. Sobre eso quiero hablarte en esta mañana. Dice el Evangelio de Mateo, en el versículo 24 y versículo 12, que debido a la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Ahora, yo he pensado en esta porción de la Escritura y creo que es más fácil enfriar algo cuando en realidad no está muy caliente. Si el corazón de una persona está ardiente por el Señor, está apasionado por el Señor, entonces aunque vengan dificultades, ya sea generales como esto o individuales, tu corazón va a permanecer ardiendo por el Señor. Pero si uno está, como decimos en Guatemala, más o menos, entonces sí, cualquier cosa va a provocar que nos empecemos a enfriar y que nos empecemos a alejar del Señor. Por cierto, mencionando a los hermanos en China, hace poco vi a través de las redes sociales un pequeño video donde un grupo de cristianos en China que durante muchos años solo habían tenido acceso a una pequeña porción de la Escritura, pequeños segmentos de la Biblia, de repente les regalan una valija, una maleta llena de Biblias. Y no sé si lo has visto, pero ellos lloran de la felicidad al poder desempacar una Biblia completa
y poder tener acceso ahora a ese libro bendito que tanta edificación nos trae. Qué gran contraste a veces nosotros teniendo varias en nuestra casa, guardadas en alguna librera o en otro lado, a veces tristemente la leemos muy poco. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas han basado su vida cristiana nada más en lo que gira alrededor de lo congregacional. Voy a decir de esa manera, lo dominical, lo público. Pero cuando ya no hay oportunidad de hacerlo de esa manera, entonces he encontrado muchos cristianos que no saben qué hacer en lo secreto, que no saben qué hacer en lo individual, y su actuar cambia. Quiero mencionarte un par de cosas como ejemplo nada más. La primera es el dar. Cuando yo en mi corazón tengo una convicción de que todo lo que tengo es de Dios y de lo que yo recibo de Dios, de eso le doy, entonces no importa que hayan algunas restricciones, cualquiera que hubiera, de accesar al lugar del edificio, de la iglesia, o de otra manera. Yo tengo la convicción de que el 10% de lo que yo tengo se lo debo devolver al Señor, y después de eso doy con alegría mis ofrendas. Entonces yo puedo hacerlo a través de una transferencia de un banco, puedo hacer enviando un cheque a las oficinas de la iglesia, etc. ¿Por qué? Porque no importa que no haya reunión pública, mi convicción es que yo debo dar a Dios lo que es de Dios y luego al César lo que es del César. Algunos no han aprendido a cultivar la intimidad en lo secreto, en lo individual, a través de la oración, a través de la adoración, de la lectura de la palabra diaria y personal. Generalmente he encontrado muchos cristianos que ponen como excusa que no tienen mucho tiempo para este tipo de cosas, para la lectura bíblica, para la oración. Yo quiero contarte de manera de testimonio algo que me sucedió a principios de año. Yo me propuse un reto de volver a leer la Biblia este año completa, y entonces me di cuenta que si uno apartara 15 minutos diarios, uno pudiera leer la Biblia de pasta a pasta en un año. No sé cuántas veces tú lo has leído. Yo, pues a lo largo de los años que tengo de ser cristiano, esperaría que ya lo hubiera leído varias veces. Pero entonces este año me propuse volver a leer la Biblia completa. Pero ¿sabes qué? Empecé a argumentar con el Señor acerca de esos 15 minutos. Como que no encontraba, como que según yo no tenía tiempo. Entonces, como a mí me gustan los números y Dios lo sabe, entonces un día se puso a argumentar conmigo sobre esto y me dijo, ok, ¿cuántos periodos de 15 minutos hay en un día? Y para los que les gustan las matemáticas sabrán que hay cerca de 100. Realmente hay 96, pero cerca de 100. Entonces Dios me dijo, ¿entonces no me puedes apartar un 1% del día para poder leer la Biblia? Créame que yo me sentí muy avergonzado. Y dije, no, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para poder apartar tiempo diligentemente y diariamente para poder leer la Biblia. Gracias a Dios, en el momento que estamos del año, puedo decirte, y no por mis propias fuerzas, sino porque el Señor ha sido mi ayudador, voy al día en mi lectura bíblica y espero poder terminar al 31 de diciembre y decir, ok, una meta más cumplida, volver a leer la Biblia en un año. Se supone que ahora, en este tiempo de reclusión, hemos tenido más tiempo para este tipo de cosas, para la oración, para la lectura, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Fíjate que leyendo algunas estadísticas de instituciones que apoyan a las iglesias cristianas, son realmente preocupantes con respecto de estos dos hábitos que estoy diciendo, la lectura de la palabra y la oración. Dice esta institución que se llama Byte que menos del 30% de los cristianos leen la Biblia a diario. Y hay un 20% de cristianos, estoy hablando, no de gente inconversa, de cristianos que nunca la leen. Otra estadística que ellos encontraron es muy parecida con respecto a la oración. Dice que un poco más del 50% de los cristianos dicen que oran a diario. No podemos calificar ahorita qué significa eso. A lo mejor alguien podría decir, bueno, yo oré por los alimentos, gracias al Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo? Y pues ya oré hoy, ¿verdad? Pero digámoslo así, 50% de los cristianos oran al menos una vez en el día. Pero hay un 25% de cristianos
que nunca oran. Esas estadísticas son alarmantes porque se supone que esto es la base justamente del cristianismo. Y esto que estoy mencionando no es con el propósito de juzgar a nadie y ponerse uno como ejemplo. Lo otro, yo ya te conté que a mí me tuve que sincerar con el Señor y avergonzado, tuve que hacer algunos cambios en mi rutina diaria para poder realmente cumplir la meta de volver a leer la Biblia en un año. Hace poco estaba meditando en algunas cosas y Dios me trajo a memoria un pasaje interesante que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 48 y versículos 11 y 12. Es una pequeña porción que quiero nada más parafrasearte en este momento. Lo que dice esta escritura es que Dios vio que Moab, es un pueblo, estaba reposado. Y entonces Él dice, no es bueno que esté reposado. Le voy a enviar trasvasadores, dice aquí, que lo van a pasar de una vasija a otra. Voy a tratar de explicártelo con otro ejemplo y después te voy a decir algo que fue lo que Dios me habló a mí, pero espero también te sirva a ti. Mi fresco favorito es el fresco de melón. Y entonces cuando uno quiere hacer fresco de melón, comúnmente lo licúa y lo echa en un recipiente, en un pichel. Cuando tú te vas a servir, si hace un buen rato que lo licuaron, entonces lo que va a pasar es que la pulpa del melón se va hacia arriba y el resto se queda abajo. Entonces si tú te sirves nada más así, te vas a servir pura pulpa, algo muy espeso. Mi abuelita solucionaba esto de cierta manera. No quiero decir que sea la manera o correcta o mejor, pero yo recuerdo muy claramente a mi abuelita haciendo esto. Ella servía un vaso de fresco de melón y luego lo volvía a regresar al pichel y lo hacía unas 2 o 3 veces. Eso provocaba que la pulpa y el resto del fresco se mezclaran. ¿Por qué? Ahora traigo en memoria lo que dice Jeremías. Dice, se reposó. Al reposarse, entonces suceden varias cosas. A veces a nosotros los cristianos nos pasa que nos vamos acomodando un poco. Nos vamos poniendo pasivos en algunas cosas como esta. Y Dios tiene que traer, como dice aquí, trasvasadores que nos van a ayudar a pasar de un vaso para otro. A veces estas dificultades que vienen son una oportunidad para que Dios sacuda un poco, nos sacuda un poco. O a veces, si ha visto que estamos muy acomodados o reposados, nos trasvase de una forma a otra. He escuchado muchas personas que ya quieren regresar a lo que llamamos la normalidad, o como le están llamando ahora la nueva normalidad. Es un término social de lo que va a estar permitido y no va a estar permitido, pero a algunos yo les he preguntado, bueno, ¿qué significa regresar realmente a la normalidad? Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso lo dice en Romanos 8:28. Yo te quisiera preguntar, parece rara la pregunta, pero ¿en qué te ha ayudado a ti? ¿Qué de bueno, qué ventaja, qué beneficio has podido sacar de esta pandemia? La Biblia dice que los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, algo positivo deberíamos nosotros poder contar post pandemia y decir, bueno, en esta pandemia a mí me sirvió para esto, para lo otro, o incluso para darme cuenta realmente de dónde estaba parado. A veces Dios permite las pruebas con el propósito de que nosotros salgamos edificados, salgamos crecidos hacia un nuevo nivel. Cuando alguien que está estudiando, por ejemplo, lo someten a una prueba, termina el año, un curso, entonces lo someten a una prueba, ¿con qué propósito? Para ver si tienen las competencias adecuadas para poderlo promover al siguiente nivel. A veces Dios también hace eso, permite ciertas pruebas para ver si tú estás listo para llevarte al siguiente nivel. Dios quiere llevarnos de una gloria a otra continuamente. Por eso a veces Dios permite ciertas pruebas. Quiero contarte una historia muy rápidamente que está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, tú puedes leer todo el libro, pero justamente quiero hablarte de este personaje que le da título a este libro. Dice la Biblia que los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia y particularmente menciona a 4 muchachos que fueron educados para poder ser consejeros de los reyes de ese lugar.
Los primeros 3 muchachos fueron aquellos que, no sé si ha leído esta historia, fueron echados incluso en un horno porque ellos se negaron a adorar a otro Dios que no fuera el Dios que ellos conocían. Y el 4.º muchacho es Daniel. Daniel llegó a ser un hombre tan sabio que incluso después, cuando Babilonia fue conquistada por otros reinos, los reyes que llegaron vieron la sabiduría de Daniel y lo pusieron también como consejero. No es porque tenía cuello con alguien ahí o tenía influencias, básicamente era porque él se había mantenido fiel al Señor, pero también había crecido en sabiduría. El rey lo puso como administrador de todo el reino y eso levantó la envidia del resto de servidores. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que pongan a este judío, ¿verdad? Siendo nosotros de aquí? Entonces empezaron a maquinar una forma de poder ponerle una trampa a Daniel e intentaron buscar alguna falla en su trabajo. Buscaron por aquí, buscaron por allá para ver en qué punto él había fallado y poderlo señalar o acusar ante el rey. Resulta que no encontraron nada. Dice la Biblia que Daniel era digno de confianza. Ahora quiero leerte lo que dice este pasaje, Daniel 6:5. Entonces estos servidores que estaban maquinando concluyeron, dijeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser por algo relacionado con la ley de su Dios. Paremos un momentito aquí. ¿Qué significa esto? Que la forma de vivir su amor para Dios era pública. Toda la gente se daba cuenta que Daniel adoraba a cierto Dios, que no era el Dios de ellos, ¿verdad? Sino ellos adoraban otras cosas, pero para todos era conocido. Él no era de la secreta, como a veces decimos, sino que Daniel en público adoraba al Señor. Entonces estos maquinadores convencieron al rey a emitir un decreto de que estaba prohibido orar a alguien más que no fuera el rey. Imagínate eso. No se podía orar a alguien más, sino que solo se podía orar pidiéndole al rey. Y quien no cumpliera este mandato, este decreto, entonces fuera echado en un foso con leones. En otras palabras, estaban emitiendo un decreto que decía, está prohibido adorar. En Daniel 6:10 dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, mira lo que hizo. Se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué hizo Daniel cuando vino el decreto? Siguió haciendo lo que siempre había hecho. Es más, él dijo, no me importa, yo adoro al Dios verdadero, voy a orar, pero no otra vez en la secreta, donde nadie me mire, donde nadie me persiga, sino abrió las ventanas. O sea, fue evidente para todos que Daniel estaba orando y desobedeciendo el decreto. Eso fue justamente lo que estaban esperando los que lo acusaban. Dice Daniel 6:13, cuando fueron con el rey. Pues Daniel, respondieron a ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a Dios 3 veces al día. Bien controlado lo tenían, de que por lo menos esas 3 veces al día él estaba orando al Señor. En el 14 dice, cuando el rey escuchó eso, se deprimió mucho y se propuso ver cómo podía salvar a Daniel. Durante todo el día estuvo pensando de alguna forma, pero resulta que cuando el rey firmaba un decreto, en esos lugares era irrevocable. Entonces, el rey tuvo que tomar la triste decisión de enviar a Daniel al foso de los leones. Eso sí, dice ahí en el versículo 16, allí el rey animaba a Daniel, diciéndole, que tu Dios, a quien siempre sirves, un buen testimonio, en público y también ante las autoridades, se digne salvarte. Echaron a Daniel en el foso y dice el versículo 19 que tan pronto como amaneció, se levantó y fue el rey a ver al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, escucha esto, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y entonces Daniel
le contesta: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me ha hecho ningún daño porque bien sabe Dios que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Sabes cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel adorando a un tiempo de prohibición? No solo que él fue salvo del foso de los leones, sino que mira el resultado en lo que el rey hizo después de ver el gran milagro de Dios. Daniel 6:26: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Cuando vino la prohibición de adorar, Daniel siguió haciendo lo que siempre hacía: adorar a Dios aún en público. Si no hubiera sido pura fachada, pura pantalla, pura apariencia, tratar de hacer algo a lo cual él no estaba realmente acostumbrado. Él siguió haciendo lo que siempre hacía. Cuando estaba preparando este material, me recordé de una canción que Yuri escribió hace muchos años, en la cual preguntaba: ¿y tú cómo estás? ¿Has basado tu vida en costumbres, en ritos, en refugiarte entre la multitud, o te mantienes firme al Señor con tu corazón ardiente, cultivando la devoción personal? Recordando que el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La Biblia dice que nosotros, cuando estamos delante del Señor, vamos siendo transformados de gloria en su misma imagen. Eso es tremendo. Debería ser una motivación mayor todavía para poder permanecer adorando siempre al Señor. ¿Por qué? Porque vas siendo cambiado en la imagen de aquel a quien adoras. Te vuelvo a preguntar: ¿qué provecho has sacado de esta pandemia? ¿Qué obra buena ha hecho Dios a través de este tiempo de dificultad? Quiero terminar contándote un pensamiento que acabo de ver en las redes sociales que escribió un señor que se llama Viktor Frankl. Voy a contarte un poquito de él para terminar. Él es un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Es un psicólogo y ha escrito varios libros, pero escribió uno en particular que es un bestseller. El libro se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y él escribió este pensamiento respecto de la dificultad y de ser transformado. Él dijo: cuando la situación sea buena, disfrútala. Cuando la situación sea mala, transfórmala. Y cuando la situación no pueda ser transformada, transfórmate tú. Yo creo personalmente que hay algunas cosas que no podemos cambiar en medio de esto que está pasando a nivel mundial. No podemos transformar algunas cosas, no está en nosotros en lo individual. Entonces lo que nos corresponde es transformarnos nosotros, para que cuando esta dificultad termine y tú salgas de nuevo a lo público, la gente pueda reconocer que algo estuvo pasando contigo. Como cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice la Biblia, y cuando él salía con el rostro resplandeciente. Justamente de eso está hablando el versículo que te leí, de que somos cambiados de gloria en gloria. Porque Moisés, al estar en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Personalmente creo que es tiempo de que nosotros vayamos continuamente al Señor, así como lo hacía Daniel. Y estando ahí en la presencia del Señor, vayamos siendo transformados de gloria en gloria, de otra gloria en otra gloria. Y entonces sí, cuando un día nos volvamos a ver en lo público, tú puedes decir: wow, ¿qué te pasó? Yo te conozco, pero sé que ahora este tiempo de reclusión y de pandemia ha traído un gran beneficio para tu vida. Oro, Señor, para que podamos invertir nuestra vida, Señor, en lo secreto. Para que podamos, Señor, ir delante de ti en todo tiempo, así como lo hacía Daniel, a leer tu palabra, a orar, a congregarnos y tener comunión unos con otros en lo pequeño, Señor. Y entonces será evidente, Señor, que al terminar este tiempo de dificultad, tú nos vas a llevar a una nueva gloria, nos vas a aprobar, habiendo pasado la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte muchas gracias por estar ahí atento a este mensaje
y quiero invitarte a que te mantengas conectado con las redes sociales de Verbo Amatitlán. Dios te bendiga.